Buenas tardes, 2 de la tarde con 2 minutos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Asiento Extra, este espacio en el que los directores de los diferentes medios del Grupo Extra compartimos con ustedes algunos de los temas de más actualidad y profundizamos precisamente en algunos de estos temas para llevarles a ustedes otra perspectiva un poco más profunda de la situación que se está dando a nivel nacional e internacional. Un servidor de ustedes, Paulo Ulloa, les saluda en esta tarde de miércoles, bastante soleada, por lo menos aquí en nuestros estudios en San Juan de Tibás, para darles a ustedes también algunas situaciones propias de el acontecer nacional. Hoy quiero tocar un tema en el cual considero en lo personal es una de las más fuertes e importantes cambios que se han dado a nivel social en nuestro país en los últimos años. Recordemos que desde 1940, que entró a regir el Código de Trabajo, que se dio la aprobación de las garantías sociales, que nació la Caja Costarricense del Seguro Social, que nació la Universidad de Costa Rica. Se dieron algunas leyes importantes en materia social que reformaron lo que se venía dando en una Costa Rica de primera mitad del siglo XX y luego que ha quedado plasmado en todo lo que hacemos. Desde ese entonces, esos iniciativas de carácter social eran muy difíciles de que se dieran. Y necesitaban de muchos procesos, de muchos años, de muchos avances, y de que prácticamente el país se pusiera de acuerdo en un momento en donde ya comenzaba a ponerse en desacuerdo. Era mucho más fácil ponerse en desacuerdo, mucho más fácil que ahora ponerse en desacuerdo. Estoy hablando de una ley que cumple 25 años de haber entrado en vigencia, que se trata de la Ley de Protección al Trabajador. Se cumplieron esos 25 años este pasado martes 18 de febrero. Y por eso he querido hoy invitar al expresidente de la República, don Miguel Ángel Rodríguez, para que nos hable un poco de esa ley, porque él fue el que concibió esa ley y puso en funcionamiento esta ley tan importante que para mí, en lo personal, es una de las últimas grandes reformas de carácter social que han entrado en vigencia en nuestro país. Don Miguel Ángel, primero que nada, gracias por atendernos desde su casa de habitación, desde su despacho, vía Zoom, para hablarnos un poco de estos 25 años, primeros 25 años de la Ley de Protección al Trabajador. ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias, Paul. Muy agradecido por la invitación. Muy contento de estar en Asiento Extra, de estar en uno de los medios de Grupo Extra. Tengo el gusto y el honor de que hace muchos años tengo una columna los lunes en Diario Extra, así es que me siento muy contento de poder estar en esta conversación con usted y le agradezco mucho la invitación. Y es un tema fundamental, es uno de los temas más importantes, más serios y más difíciles que tenemos por delante los costarricenses. Sí, es un tema que podríamos decir que no ha pasado de moda, porque nos estamos enfrentando, bueno, yo vengo oyendo de estos cambios en nuestras pensiones desde que empecé a trabajar, y estoy hablando de hace más de 30 y tantos años. Y llegó esa ley de protección al trabajador y se dio un respiro importante.
se dio un respiro, o sea, eso es lo que nos dijeron hace 25 años. Era un respiro importante para el sistema de pensiones y era un respiro importante en pro del trabajador. Pero empecemos en partes, don Miguel Ángel, tal vez, que tal vez usted nos cuente cómo se dio, cómo nació, cómo surgió esa idea de hacer un cambio completo a lo que se venía dando, que es entonces, y en medio de muchas ideas y muchas voces que no necesariamente estaban a favor, que tenían muchas dudas de este nuevo sistema. Así es, los cambios siempre son difíciles. Los seres humanos vivimos enfrentados con dos intereses, dos maneras de actuar opuestas. Por un lado está la innovación, la posibilidad de la transformación, el hacer cosas nuevas. Eso nos atrae, nos interesa. Pero por otro lado está la conservación, el miedo al cambio, el miedo a las diferencias, qué va a ocurrir. Vivimos en un mundo de incertidumbre, somos ignorantes, nuestro conocimiento es muy limitado. De manera que con razón tenemos que también equilibrar el cambio. Es importante innovar, es importante mejorar, es importante buscar el humor, pero a veces los cambios no son para lo bueno. Entonces la gente con razón tiene preocupación. Por eso, en general, el cambio es difícil. Y cuando el cambio involucra algo tan trascendental para las personas como sistema de previsión, esto es importantísimo. Ya desde el siglo XIX, cuando en Alemania con Bismarck, canciller Bismarck, nacen los seguros sociales, se está respondiendo a un cambio de época. En la familia tradicional, más de un mundo más agrícola, de un mundo más rural, el cuidado de los viejos es la tarea de la familia. Son los hijos los que van a preocuparse por los viejos. El niño llega al mundo y muy temprano empieza a trabajar. No son muchos años de educación, es ir al trabajo temprano. La expectativa de vida es corta y la vejez es corta. Y no son todos los que llegan a muchos años de viejos, son una minoría muy grande. Entonces, el sistema trabaja a través de la familia, la solidaridad dentro de la familia. Con la industrialización, con la capacidad de grandes grupos humanos trabajando en fábricas y haciendo cosas en conjunto, y con la urbanización, con la vida en la ciudad, se va rompiendo eso que había sido una tradición milenaria, muchos milenios de la humanidad en ese tipo de estructura básicamente agrícola, rural, donde había ciudades, pero donde la mayoría de la gente vivía, trabajaba y producía en el campo. Y entonces con la industrialización empieza a aparecer no solo el problema de la necesidad de educar a muchos más niños y por más años, y cada vez hay más conocimiento y se necesita aprender más, y esto quiere decir que hay más dependientes en la edad primera, sino que también va ampliándose la expectativa de vida, ¿verdad? En Costa Rica hoy día tenemos una expectativa de vida de 80 años. Hace nada era de 50 años. Hace nada, hace pocas décadas. Entonces, el cambio es enorme, enorme. Y por enfrentar ese cambio se inventan los seguros sociales, que es una manera de encontrar que los trabajadores organizados, principalmente esto nace para los trabajadores organizados, principalmente en el campo de la industria, tengan la oportunidad de que una vez que llegan a la etapa en que ya no van a poder seguir trabajando, tengan un ingreso. Y ese ingreso se acumulaba principalmente, el sistema tradicional era en un fondo común, un fondo manejado por el Estado, un fondo estatal, en el cual contribuían las personas trabajadoras, las empresas y el Estado. Y de ahí se hacía un fondo de capitalización y eso se iba guardando, y con los réditos de ese fondo se atendían las pensiones que se le garantizaban a la gente. Eso funcionó muy bien, sobre todo al principio de cada régimen, porque las cantidades de pensionados eran pocos. La gente empezaba a trabajar, empezaba a cotizar, los que se iban pensionando eran pocos. Y con el crecimiento de la población, en una pirámide, la gente que entraba a la fuerza laboral
era mucho más que la gente que usaba a la edad de pensión. Entonces, por cada trabajador pensionado, había muchos trabajadores activos y el sistema se mantenía. En muchos países, en América Latina pasó mucho eso, en países de algunos países de Europa pasó también. Los fondos empezaron a tener un problema, y el problema era el Estado. El Estado siempre tiene necesidades, siempre anda buscando dónde conseguir más cacao para hacer más chocolate, y entonces empezó a meterle la mano a los fondos de pensiones. En Costa Rica no fue distinto, fue apareciendo eso, entonces se acumulaban deudas y esas deudas se pagaban con bonos que emitía el gobierno a tasas de interés bajas, incluso muchos años más bajas que la inflación. Entonces, el valor real de aquello era menor, mucho menor que lo que había sido. Y entonces los fondos se fueron haciendo cada vez más débiles. Ya para los años, por otro lado, había que expandir el Seguro Social. La gran reforma del doctor Calderón Guardia de los años 40 fue inicialmente para los trabajadores no agrícolas, trabajadores formales no agrícolas. Es en los años 50, el gobierno de Mario Chandi, que hace un cambio en la Constitución y se llama a la universalización de los seguros sociales para todos. Proceso en el que estamos todavía. Tenemos toda la informalidad que muchos no están cubiertos. Hay algunos informales que están cubiertos, pero hay muchos informales que no están cubiertos por la seguridad social. Entonces, tenemos una situación en que todavía no hemos terminado eso. Pero se empieza un proceso allá desde los años 80, desde los años 50. Posteriormente, en los años 60, a mí me tocó formar parte del gobierno de José Joaquín Trejos, era diputado el doctor Fernando Trejos Escalante, y desde ANFE habíamos venido promoviendo que era necesario universalizar más el sistema de pensiones y darle acceso a más gente a la pensión, que el sistema fuera más eficiente en esa cosa. Y los doctores Trejos Escalante y Guzmán Mata hicieron unas visitas, el gobierno los ayudó para que fueran a Escandinavia, hicieron unas visitas y se prepararon algunas propuestas de reforma muy importantes del sistema de seguridad social. No pasaron, pero que poco a poco se fueron cumpliendo tanto en salud como en seguridad. La unión de los servicios en salud de preventivos y de curativos, el trabajo como se fue realizando, la reforma que se hace en el sistema de salud en los gobiernos de los años 90, empezando con don Rafael Ángel, siguiendo con don José María, terminando con mi gobierno, con los EBAES ya establecidos y con los intentos de descentralización. Y igual se venía haciendo en pensiones, donde el gran aporte anterior había sido el aporte que cuando en los años 70 se da el sistema de asignaciones familiares y se da un paso para la lucha contra la pobreza, los gobiernos de don Pepe y el señor Oduber, el presidente Oduber, en esos gobiernos está en el Congreso don Rafael Ángel Calderón Fournier, y él introduce el tema de las pensiones no contributivas. O sea, había que darle pensión a los pobres que no tenían pensión. Y entonces se establece que es parte de esa reforma que se estaba haciendo, imponiendo un impuesto adicional a los salarios para financiar la lucha contra la pobreza, que parte importante de esos recursos fueran para atender pensiones de las familias pobres sin pensión. Eso fue un aporte muy importante. Cuando yo llego al gobierno, el tema de las pensiones era un tema que me había preocupado por muchos años. Y entonces, cuando lanzamos la concertación nacional, uno de los 10 temas que planteamos a la concertación nacional era la necesidad de cambiar el tema de pensiones. El mundo había experimentado lo que se inventó en Chile, que eran los sistemas de cuentas individuales en operadoras privadas de pensión, y lo habían puesto como el único sistema. Nosotros llegamos a la conclusión de que eso le quitaba parte de la solidaridad que debe tener el sistema de pensiones, y lo que tenemos que hacer es una combinación. Y entonces fuimos a proponer un sistema multipilar. Al mismo tiempo, otro de los 10 puntos de pensión, de 10 puntos de la concertación, de los 10 temas, era el tema de la cesantía, porque había un problema muy grande en la cesantía. El problema de la cesantía
era que la persona después de 8 años ya no tenía ninguna ganancia en seguir con la empresa. Correcto. Y la persona si salía porque se iba voluntariamente, perdía la cesantía, solo era una cobertura para desempleo en caso de que fuera despedido. Era lo más litigioso que había en el Código de Trabajo. La gran cantidad de los pleitos eran relacionados con la cesantía. Entonces también propusimos un cambio en el sistema de cesantía. Y en el proceso de discusión de esos dos cambios se unieron. Se lograron unir con el apoyo de personas inteligentes, estudiosas, que pensaron cómo resolver esto, gente del CAP, del Consejo de Asesores Presidenciales que trabajaba conmigo, pero también Alberto Trejos, que no estaba en el CAP, Ronulfo Jiménez, que sí estaba en el CAP, y el mismo Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, que nos visitó, nos dio algunas ideas y se logró al final presentar esta idea, que fue aprobada en la Concertación Nacional, y que después de ser aprobado en la Concertación Nacional, se llevó al Consejo Nacional del Trabajo, y ahí se invitó a participar adicionalmente también, además de los representantes de sindicatos y trabajadores, a los representantes de solidaristas y de cooperativistas, y en un esfuerzo maravilloso de unión en conjunto se fue haciendo la redacción del proyecto de ley también, y se fue acompañando el trámite en la Asamblea Legislativa, hasta que en febrero, si mal no me recuerdo, el 18 de febrero del año 2000, se le puso la sanción y se hizo ya ley de la República, la Ley de Protección al Trabajador. Eso estableció muchas cosas, establecía un sistema multipilar de pensiones. Perdone que estoy siendo muy largo. No se preocupe, don Miguel Ángel. Yo estoy anotando ahí algunas cosas, pero no se preocupe, porque sí, esta parte de contexto histórico es importante. Y ya le voy a preguntar por qué, y por qué vamos a ver que este contexto es importante tenerlo. Porque yo recuerdo haber cubierto el proceso de concertación. Y en el proceso de concertación habían temas en donde salía el gobierno y me acuerdo que era como un proceso de 3 bases, por decirlo así. Y había veces en que dos partes de este proceso se pegaban unas agarradas de pelo con el gobierno, y en otras, como en este caso, se hicieron observaciones muy importantes y aportes que yo no recuerdo. Tras ese proceso de concertación, yo no recuerdo un proceso de cambio social que haya salido tan rápido, porque hay que decirlo así. El proceso de concertación arrancó con su gobierno en el 98, en mayo del 98, y estamos hablando de que un cambio radical, importante a nivel social, se logró en menos de 2 años. Y tratar de lograr eso, por ejemplo, en una sociedad en este momento, no se va a poder, ni se ha podido. Entonces, por eso... Bueno, ni se intenta. Ni se intenta, es que ni se está intentando. Y eso es lo peor. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Lo peor es que no se está intentando. Pero por eso es que me gustó ese contexto histórico, ¿cierto? Un poco largo, pero es que la verdad es que así fue. Y fue necesario que se sumaran muchas cosas para poder llegar a esta conclusión de esta ley, que ahora presenta otros retos interesantes que podemos explorar más adelante. Pero podríamos llegar a ese momento, don Miguel Ángel, ese momento en donde usted llega al gobierno, expone estos 10 puntos en el proceso de concertación nacional, y podemos decir que se empieza ese estira y encoge entre la sociedad, los empresarios, el gobierno, la parte política, para llegar a un punto de acuerdo que este es uno de los más importantes. Sin duda es el éxito más grande de la concertación, es esta transformación.
que para muchos se ha considerado que es la transformación más importante de nuestro sistema de seguridad social desde la gran reforma del doctor Calderón Guardia. Correcto. Otros hitos importantes en el camino, el establecimiento del solidarismo, sin duda, como decía antes, me parece que fue muy, muy importante las pensiones no contributivas, que vienen a ser un trabajo muy importante de solidaridad social. Y el sistema que salió entonces al final es 4 pilares, un pilar básico, que es el pilar que para la gran mayoría de la gente es invalidez, vejez y muerte, que para los maestros es la ley del magisterio, y para el Poder Judicial es la ley del Poder Judicial, que son los 3 regímenes que hoy siguen funcionando como regímenes básicos. Luego está las pensiones obligatorias contributivas de la ley de protección al trabajador, que ya no son en una cuenta de gobierno, sino a nombre del trabajador en la operadora de pensiones que él escoja, lo cual le garantiza la propiedad de esos fondos e impide que el gobierno se apodere de ellos como lo había hecho con otros recursos, con otros fondos. Y luego está las pensiones no contributivas para las personas pobres sin pensión, y finalmente un cuarto pilar que son las pensiones contributivas voluntarias, que son ya la gente que quiera tener un sistema adicional. La idea nuestra era de que los parámetros de invalidez, vejez y muerte hacían que cada vez iba a ir necesitándose aumento de la cuota, disminución en el monto de la pensión de invalidez, vejez y muerte y extensión del periodo de trabajo, o sea, que se mencionara más tarde. Esos 3 parámetros se veía con todos los cálculos actuariales que iban a tenerse que ir modificando. Entonces, esta pensión viene a significar alrededor del 20% del salario de salida de un trabajador. Y esto en la actualidad significa prácticamente 2/3 partes de la pensión de una persona. Entonces, esto es algo que viene a hacerle un aporte, una 1/3 parte del salario de una persona. Y eso es algo que entonces viene a darle un apoyo muy grande cuando sabemos de la situación de invalidez, vejez y muerte, y estoy seguro que usted me va a preguntar de esto, y lo que viene por delante, que es mucho más serio, porque la caída en crecimiento de la población es muchísimo más drástica, muchísimo más fuerte, muchísimo más veloz de lo que habíamos pensado que era allá en el año 98, 99, 2000, cuando estábamos aprobando esto. Eso exactamente, don Miguel Ángel, le iba a consultar. Ustedes hicieron todos los estudios actuariales para determinar que era necesario hacer este tipo de reforma, y desde entonces se está hablando mucho de cambios en sistemas de pensiones, pero digamos que este fue el primer paso de un punto concertado con todos los actores que tienen que ver con nuestra sociedad. Pero ya desde entonces se tenía ese gran reto, se estaba viendo ese gran reto que ahora sí lo estamos viendo y lo estamos ya midiendo en una reducción importante en la población, una reducción importante en los aportes, que también eso es uno de los puntos donde hay que empezar a trabajar sobre el sistema del trabajo informal. Pero ya ustedes estaban viendo estas alteraciones a esa pirámide que usted indicaba al principio, y ven urgente y necesario ponerle por lo menos una protección, un sistema que trabaje distinto el asunto de las pensiones. Y ponemos aquí, pues aquí podemos hablar de varios casos en donde ha habido verdaderos cismas en países. Si hablamos de Grecia, hablamos de donde se ha tocado el fondo de pensiones, y eso ha creado enormes situaciones de pobreza y de endeudamiento que viene arraigado de ese punto. Ustedes ven en el 98 ese problema a distancia y determinan, ese consejo de asesores, usted, toda la sociedad en sí, que era necesario intervenir para proteger desde el más desvalido proteger las pensiones de las personas que ya teníamos y proteger también a los futuros.
Así es. Y realmente eso para mí demuestra lo mejor de la historia costarricense. No, no en ese caso. Digo, en la tradición En la costarricense. tradición. Uno ve el siglo XIX, que para mí es una deuda enorme de la sociedad costarricense, el conocer las maravillas que fue el siglo XIX costarricense. Ujú. Es el siglo en el que pasamos de ser tal vez la más pobre de todas las excolonias españolas, tal vez la más pobre, a estar a finales del siglo XIX en expectativa de vida, en alfabetismo, en construcción de democracia, al nivel de Argentina, que era uno de los países desarrollados del mundo de aquel tiempo. Es realmente extraordinario lo que fueron capaces de hacer los tatarabuelos y los papás de los tatarabuelos nuestros en ese siglo XIX, que desdichadamente muchos costarricenses creen que la historia nuestra es de la segunda mitad del siglo XX y la historia más gloriosa nuestra es del siglo XIX. Ujú. Y yo creo que es importante recuperar esa visión histórica. Y en esa visión de nuestra historia, a mí yo escribí un libro allá en el 88, que se llama Al progreso por la libertad. Y en ese libro yo lo que hago, analizando una serie de variables en la historia costarricense, es plantear que lo que nos hizo distintos, lo que nos permitió pasar a ser bastante distintos de nuestra región durante ese siglo XIX, fue una capacidad de doble, de dos cosas, de prever qué va a pasar, por dónde vamos, qué son los retos que tenemos por delante, qué tenemos que hacer hoy para ponerle solución a los problemas que nos van a surgir. Y en segundo lugar, unirnos para hacerlo. Unirnos para encontrar la solución, pero unirnos también para hacerlo, ponernos de acuerdo, ser capaces de debatir, de negociar, de acordar. Y, y a mí me parece que la ley de protección al trabajador, para mí la belleza que tiene es que es una muestra de eso, es una muestra de prever lo que nos iba a pasar en el sistema previsional costarricense y de a la vez de prever eso que nos iba a pasar, ponernos de acuerdo para encontrar soluciones. No, Miguel Ángel, no sé si recuerda usted cuál fue el proceso de convencimiento más fuerte que tuvo que enfrentar en este tema en particular, porque precisamente ahora cuando uno habla de que empieza como Pedrito y el lobo, ¿verdad? Viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo. Ahora, en una época en donde la credibilidad es también moneda de cambio, no hay gente que dice, no, es que eso no va a pasar en este momento. Cuando usted anunció, dijo, no, esto tenemos que tomarlo y decir, sí, puede pasar. Me imagino que enfrentó gente que realmente le decía, no, olvídese de eso, no vamos a negociar eso. Bueno, ahí hubo una cosa muy interesante y es cómo a veces los intereses contrapuestos pueden servir para negociar soluciones. Al lograr unir el tema de la cesantía con el tema de la previsión de las pensiones, se unieron cosas en que tenía más interés el sector empresarial y cosas en que tenía más interés el sector sindical. El sector sindical estaba prioritariamente interesado en reformas a la cesantía. Estaba interesado en que no se perdiera la acumulación de cesantía cuando se llegaba a 8 años de trabajo, que no se perdiera del todo el derecho a la cesantía cuando uno se iba voluntariamente a la empresa, que no se perdiera la posibilidad de recoger los recursos cuando una empresa eh, quebraba, desaparecía, lo que ocurre Ujú. diariamente en el mundo empresarial. Y entonces se iban los fondos, porque le era una deuda de la empresa que desaparecía al desaparecer los recursos de la empresa. Por otro lado, el sector empresarial tenía más conciencia de que si no se resolvía el tema de las pensiones ahora, habría que poner más impuestos en el futuro para atender las pensiones de los trabajadores, porque iba a haber una situación de hambre, de miseria de los viejitos,
y que había que encontrarle una solución y que era mejor encontrar la solución. Eso hizo un interés en que unos cedían en un lado, unos se interesaban más en una cosa, otros se interesaban más en otra. Otra cosa fue encontrar los recursos, había que encontrar los recursos. Entonces encontramos que había plata de sobra en el sistema de seguro de riesgos del trabajo, que había ya el Banco del Popular había crecido muchísimo, tenía una gran capitalización, aquella obra que se hizo, recuerdo yo con mucho cariño, donde estaba yo en el gobierno de José Joaquín Trejos, que se estableció, ya tenía un gran capital, que se podía bajar unos recursos de ahí, y los patronos estuvieron de acuerdo en poner un poco más de plata en efectivo, para enfrentar también el tema de la cesantía, que entendían que había que buscar una solución. Entonces ahí se encontró unas primeras negociaciones. Vinieron otras. Eran muy diferentes los intereses de solidaristas, que ya tenían unos sistemas previsionales propios y que veían que esto no les agregaba mucho, porque lo que ellos estaban haciendo a nivel de cada empresa, ahora lo iban a hacer a nivel general, y los sindicatos que lo que tenían era interés en que se hiciera a nivel general. Entonces, ahí hubo otra negociación. Y todas estas negociaciones se fueron haciendo a través del diálogo, de la conversación, de abrirnos a lo que eran los intereses de los demás, de oír a los demás. Esta es una de las cosas más valiosas que deberíamos recuperar. No, Miguel Ángel, y digamos que ahí estuvo el asunto con los sindicatos, con los trabajadores, con los empresarios, pero también llegamos a un punto político. El tema era que cuando ibas con el empuje de todos estos, ya los políticos son compradores de votos. Los políticos se mueven por donde está la opinión pública. Si ya se había logrado que los sectores importantes del país estuvieran todos dándole el apoyo, era muy difícil para ellos oponerse. Pero además también ahí se balanceó las cosas. Dentro de mi propio partido, yo podía tener gente que dijera, pero Dios, están tocando la obra del doctor Calderón Guardia. Y entonces, esto que era un fondo único del Estado, ahora va a estar en operadoras de pensiones, también el sistema de pensiones. Bueno, ahí había que convencerlos de la necesidad de hacer eso para que el sistema de invalidez, vejez y muerte fuera suficiente y pudiera aguantar el embate que venía, y que no viniera una situación en la cual acabara por acabarse ese sistema, porque la presión ya no la aguantaba. Entonces, ahí hubo una negociación política. ¿Y cómo se hizo eso? Le dimos un montón de atribuciones nuevas a la caja. La caja es la que recoge los recursos, la caja es la que pone el sistema a través del cual se hace la recolección de los recursos para el sistema de las operadoras, y se fortalecieron los instrumentos de la caja para manejar el régimen no formal. Al mismo tiempo, se buscaron más recursos para las pensiones no contributivas. Entonces, se fortalecieron otros pilares y se estableció la SUPEN. Y ciertamente, por ejemplo, hay cosas que quedaron inadecuadas. Para poder negociar con la caja y tener la solución con la caja no quedó sujeta a toda la supervisión de la SUPEN que debería tener. Y eso nos ha costado en estos años, porque hubo años en que la caja se negaba a aceptar la situación en que estaba actualmente su sistema de validez, vejez y muerte. Durante las primeras 2 décadas de este siglo eso fue ocurriendo, hasta que la caja tuvo que aceptar las realidades de lo que desde la SUPEN y desde los sectores actuariales se les venía diciendo que era la situación real del régimen de invalidez y muerte, y la necesidad de tomar las medidas. Entonces, es equilibrios, es balances, no es mi opinión, porque yo puedo estar equivocado, pero además, aunque yo tenga razón, si yo no entiendo por qué otros tienen otro punto de vista, y ellos tienen sus intereses, tienen sus razones para tener otros puntos de vista, si yo no las entiendo, ¿cómo puedo llegar a ponerme de acuerdo con ellos? Sí, tenemos que encontrar el diálogo, y eso es realmente, y para lo que viene por delante, esto en este mismo campo de pensiones es fundamental. Exacto. Esto es importantísimo. Don Miguel, a eso iba, porque sí, vamos avanzando y quiero que avancemos. Bueno, llegó el momento ya en que
se firma la ley, empieza a implementarse la ley, empiezan a darnos estas ideas de fondos, por lo menos a los trabajadores, los fondos de contributivos de forma voluntaria, las pensiones contributivas voluntarias, que es una buena idea de que tener un fondo de pensiones voluntario que venga a llenar un poco también ese vacío que va a tener la pensión al final. Empezamos a oír de operadoras de pensiones, empezamos a oír también de que hay restricciones, hablar de no de ganancias, sino de atribuciones, hemos variado ese sistema, ese lenguaje que hay sobre el fondo de pensiones, sobre las pensiones que antes nada más esperábamos a cumplir los 60 años y ya a recibir la pensión por parte de la caja. Empieza a cambiar eso. Es los primeros 25 años de los fondos de pensiones, por decirlo así, y ya comienzan a verse retos importantes. No sé cuál es su opinión, por ejemplo, de que en este momento hayamos vivido dos crisis importantes a nivel de fondos de pensiones sobre el aspecto de cómo se invierten estos fondos de pensiones y cuáles son los retos. Un cambio importante que viene ahora, que son los fondos generacionales. ¿Cómo lo ve usted? Usted tiene toda la razón, pero yo diría que el reto más grande que hemos tenido en estos 25 años es enfrentar el afán inmediatista de los que quieren distribuir los recursos y destrozar el sistema de pensiones. Eso ha estado presente muchas veces y ha sido una lucha en la cual, gracias a Dios, Costa Rica no ha hecho lo que otros países. Hay países que han debilitado totalmente sus sistemas de pensiones porque han caído en la tentación de repartir hoy lo que es necesario para mañana. Es tener un poquito más de pan hoy para estar muertos de hambre en el futuro. Y eso es algo sumamente serio. Esa es una lucha que va a permanecer siempre. Mientras haya recursos acumulados de los fondos de pensiones, va a haber gente que decir, bueno, ya no es el Estado el que se los va a llevar, pero yo sí me lo quiero llevar lo mío. Y claro, eso es desnaturalizar que estos recursos no son un fondo de ahorro, ni son un fondo de contingencia, son un fondo para la atención de la ancianidad. Y que son importantes para eso. Pero después, claro, vienen otras cosas. ¿Sí? Tuvimos la crisis del 2008-2009, tuvimos la crisis que se provoca después con las grandes transformaciones que nos vinieron con la pandemia y los efectos en los mercados de valores. Y hubo momentos en los cuales la rentabilidad de los fondos de pensiones no fue positiva, fue incluso negativa. Pero si vemos en la trayectoria de los 25 años, Costa Rica tiene una performance, una trayectoria extraordinariamente. Es de los países en el mundo con más rentabilidad de sus fondos de pensiones. ¿Podemos considerarlo un éxito, Miguel Ángel? Un éxito rotundo, rotundo. Realmente, y para mí un éxito rotundo, que a pesar de todas las presiones, que a pesar de diputados muy importantes tratando de empujar el reparto de las pensiones y demás, se haya logrado evitar que eso se dé y se haya defendido los fondos de pensiones. Se han hecho algunos ajustes valiosos, interesantes. Una persona con una enfermedad terminal tiene derecho a llevarse su fondo porque no tiene una expectativa de vida más que muy corta y entonces no tiene por qué tener una retribución de pensión por la expectativa de vida que tiene, sino por un periodo muy corto. Esos cambios se hicieron y eso está muy bien. Pero gracias a Dios el sistema se ha consolidado y los trabajadores le han aprendido a tener confianza a las operadoras y el país en esto ha avanzado. Pero claro, hay que hacer las cosas más eficientes. Nosotros hicimos un sistema más sencillo porque, como usted me dijo hace un rato, me pareció muy iluminador, como usted nos estaba diciendo a todos, esto nos cambió el lenguaje.
Esto nos puso a pensar en términos financieros. El trabajador empieza a pensar en la rentabilidad de lo que él tiene ahí, y cuánto le ha aumentado y cuánto no le ha aumentado, y qué tiene, y cuánto es el valor que él va a poder tener y cómo van las cosas suyas. Empezamos toda la gente a tener un poco más de educación financiera, que es muy importante y muy valioso. Eso hace una sociedad más rica, con mejor conocimiento, más capacidad de tomar buenas decisiones. Pero claro, para empezar era una cosa muy sencilla. Entonces, cada operador es un fondo. Todos los recursos están en un mismo fondo y todos se invierten de la misma manera. Se trabaja con el promedio de las inversiones. Pero una persona de 20 años, 25 años, 18 años que empieza a trabajar, es una persona que está esperando su pensión para dentro de 30 y pico de años, 40 años. Una persona que tiene 55 años, 60 años, es una persona que está esperando su pensión muy pronto. No es la misma la estrategia de inversión que debe haber para la primera persona que para la última. La primera persona, ¿qué le interesa? Que a largo plazo su rentabilidad sea la más alta posible para que a la hora de pensionarse el fondo que le corresponde a él sea el más alto posible. Eso quiere decir que puede correr riesgos. Si corre riesgos y alguna inversión no le da el resultado que se esperaba, tiene años para recuperarla, para recuperar ese riesgo, para que esa cosa que cambió de valor, esa inversión que no fue tan buena, se recupere. Eso no lo puede hacer una persona de 55, de 60 años, que le faltan 5 años para pensionarse con las leyes, con las reglas actuales. Entonces, la idea de los fondos generacionales es tener distintos fondos para que haya posibilidades de estrategias de inversión diferentes según las edades de los recursos de las personas que estén en cada fondo. Entonces, eso es, se puede discutir si la propuesta de SUPEN, que son 4, si mal no me acuerdo, cuatro fondos en cada por edades, es suficiente, o si es mejor tener más fondos, o si es mejor que los en la edad los de mayor edad sean más cortos los fondos, porque ahí hay más posibilidades de estar haciendo cambios para ajustarse. Los primeros tienen horizontes más largos para planear su inversión, etcétera. Pero no dejemos de hacer el cambio. No dejemos. Sería un error quedarnos con el sistema actual, que no maximiza la rentabilidad, y este otro es un sistema que nos daría mayor rentabilidad. Ese es un cambio muy importante. El otro cambio, que a mí me parece que es muy importante, que también ha impulsado SUPEN y que no es directamente relacionado con este sistema de pensiones, pero sí es relacionado con el total de las pensiones, no con el ROP, pero sí con la totalidad del sistema de pensiones, es la propuesta que se hizo para que haya una gradualidad hacia ir, que los 3 sistemas del primer pilar, validez, vejez y muerte, magisterio y poder judicial, reciban la misma contribución del Estado en cada uno. Esos hoy son muy diferentes. El Estado contribuye de una manera mucho más alta a los otros sistemas. Si los otros sistemas quieren ser independientes, quieren tener mejores pensiones, y como es hoy día, tienen una contribución más alta que en validez, vejez y muerte de los trabajadores, magnífico. Pero que la contribución del Estado vaya siendo igual. Pero tampoco eso se puede hacer a rajatabla de hoy para mañana. Tiene que ser una cosa gradual, que poco a poco vayan acumulando, adaptándose eso. Esas son 2 reformas que han sido planteadas y que yo creo que es importante avanzar en ellas, que son parciales. Hay otra reforma que es la más de fondo. Pero antes de hablarle de esa otra reforma, usted me va a permitir que yo le comente a su estimable audiencia algunos datos de qué es lo que nos dijo el INEC el año pasado. El INEC es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. De qué se puede esperar ahora, después del último censo, y de los datos que tenemos de nacimientos y de expectativa de vida, qué es lo que se puede esperar de cómo va a evolucionar nuestra población. Y es que estos datos son, como lo decía, son la base.
son la base, pero además son tan dramáticos, son un cambio tan gigantesco, don Pablo, de lo que uno pensaba que iba a pasar. Sabíamos que iba a bajar la expectativa, la tasa de crecimiento de la población. Sabíamos que íbamos, pero pensábamos que íbamos a llegar a 6 millones de habitantes, que íbamos a seguir creciendo más lentamente. Bueno, esto lo estoy leyendo de un documento del INEC. El país muestra una sostenida desaceleración en el crecimiento, de la población se trata. Incluso llegará el momento en que la población empezará a disminuir, lo cual se proyecta suceda alrededor de 2045. La población para 2025 está estimada en 5.191.000 personas. Llegará a un valor máximo en 2044 de 5.439.000, ni siquiera 5 millones y medio. No, ya no es que no llegamos a 6 millones, no vamos a llegar ni a 5 millones y medio. Y de ahí para adelante empieza el decrecimiento. ¿Qué se espera para finales de este siglo, don Pablo? 6.422.000 personas. Volvemos al... 1.700.000 personas menos que ahora. Al país chiquitico. País chiquitico. Al país chiquitico. Entonces, esto tiene un impacto terrible. Si lo queremos ver con relación a las pensiones, el tema más importante es ver cuántos trabajadores activos hay por cada pensionado, ¿verdad? Porque los activos son los que están contribuyendo a las pensiones, que son un fondo común. En las individuales, cada uno contribuye a su pensión. Sí, pero en las de invalidez, vejez y muerte, en magisterio, en Poder Judicial, tenemos un sistema de un fondo. Correcto. Y entonces, en 1950, en Costa Rica teníamos 9 trabajadores cotizando activos por cada persona mayor de 65 años. Imagínense. 9. Para el cambio de siglo, para el año 2000, había bajado a 6. Esto es cuando estábamos trabajando en esta ley de protección al trabajador. Correcto. Ya sabíamos que habíamos bajado de 9 a 6 y sabíamos que iba a seguir bajando. Pero creímos que esto iba a seguir poco a poco bajando. Este año 2024, que es cuando dice esto el censo, se estima solo 3.5 personas. Ha bajado dramáticamente a la mitad. Para el año, a mediados de este siglo, va a haber menos de 1.5, 1.43. Wow. Y a finales de siglo va a haber 0.58 trabajador por cada trabajador pensionado, por cada persona mayor de 65 años. Bueno, esto significa que lo que tenemos hoy día, con todo lo que hicimos en el año 2000, y con las mejoras que hagamos con los fondos generacionales, no es suficiente. Me toca usted un tema, don Miguel Ángel, y ya en la recta final de este programa, que hemos estado y estamos poniendo en la mesa la discusión, o por lo menos la caja lo puso en un borrador del cual después se dijo, sobre la edad, aumentar la edad de pensión a los 70 años. Pero este punto, como usted lo indica, va más allá de eso. Es necesario reformar y pensar ya en reformar todo el sistema de pensiones de nuestro país para hacerlo de alguna forma sostenible. Pero ahí vamos también, va a haber mucha gente perjudicada. Bueno, yo creo que lo que hay es que asumir, pues uno puede verlo que es que uno se perjudica si en el presente tiene que tomar medidas para asegurar su futuro. Pero la verdad es que uno no se perjudica. Si piensa futuro. Si piensa futuro no se perjudica. Ajá. Uno tiene que ver la vida de uno en conjunto. Correcto. No solo el día de hoy. No podemos ser tan inmediatistas. Pero sí requiere cambios muy sustanciales. El SUPEN el año pasado, Superintendencia de Pensiones el año pasado, inició un proceso que desdichadamente no ha tenido el impacto que yo creí que iba a tener. Que era un proceso para tratar de armar una discusión nacional sobre este tema, de manera que en este año político en que estamos,
hubiera una discusión de fondo sobre este tema y los partidos políticos fueran entrando a tomar posiciones sobre este tema. No se ha logrado. Pero la SUPEN hizo propuestas más concretas en la Academia de Centroamérica, Eduardo Lizano, yo hemos estado haciendo algunas propuestas concretas sobre esto. Básicamente, en el caso nuestro, estamos de acuerdo en ir a una pensión básica universal. ¿Qué es esto? Es la idea de que al llegar a la edad de pensión, y ahora después podemos hablar de la edad de pensión, al llegar a la edad de pensión, todas las personas, todos los costarricenses, tengan una pensión asegurada, que es una pensión básica. Esa pensión básica se le da a todos. Entonces, invalidez, vejez y muerte, arranca la pensión de ahí para adelante. Digamos, si la pensión básica es 100,000, la pensión de invalidez, vejez y muerte arranca para completar de 100,000 en adelante. Y eso hace que se le quite una carga muy importante a los regímenes básicos, que son los que tienen problema actuarial, sobre todo invalidez, vejez y muerte. Entonces esto ayuda a resolver. ¿Cómo financiar eso? Exacto, eso iba. No puede financiarse con salarios. Sí, lo que es claro es que no se puede financiar con salarios. La base salarial va a ser de una proporción de población menor. Entonces tiene que financiarse con otro tipo de impuestos. Probablemente en nuestro caso, el IVA y algún impacto también en impuesto de renta, que va a ser necesario pensar en cambiar. Y hay que aceptar que esto no es para ponerlos todos hoy, pero adoptar hoy algo para que gradualmente y muy poco a poco vaya entrando en funciones este cambio que vaya haciendo que el sistema de pensiones se vaya mejorando. Esto se puede ayudar con otras cosas. Bueno, estamos hablando de la posibilidad de la venta del Banco Costa Rica o de la venta del 50%, el 59% del inicio, no sé por qué no del 100%. El Estado no tiene ninguna necesidad de tener una compañía de seguros si hay un mercado competitivo abierto. Eso podría ir a esos recursos y la rentabilidad que dan podrían ir a ese fondo. Entonces podemos ir fortaleciendo ese fondo de manera que tengamos una manera de ayudar a que el país pueda irse preparando. Esto va a tomar años. Esto se tiene que hacer en 20, 25 años, poco a poco, un poquito cada año, para irlo aceptando y para irlo manejando. Al mismo tiempo, no vamos a poder mantener fija la edad de pensión. Si no es lo mismo pensionarse a los 65 años, cuando la expectativa de vida eran 70 o 75, que cuando es 80. Y para fin de siglo va a ser 90. Entonces, no pueden mantenerse la gente tanto tiempo pensionada. Va a haber que cambiar el mundo del trabajo. Va a haber que tener tipos de trabajo de tiempo parcial, pensiones parciales, posibilidades de algún tipo de ayuda para hacer algún tipo de trabajos en que haya una parte de ingresos, más parte de la vida. Porque si vivimos más más saludablemente, vamos a, incluso, yo lo digo, por necesidad, uno tiene necesidad de sentirse activo, de sentirse ocupado, de sentirse haciendo. Yo a nadie les recomiendo que se retire así como dejar la vida activa totalmente. De golpe. Eso es muy jodido. Mucho de golpe, no se debe. Es como empezarse a morir muy rápido y morirse mentalmente. Pero esto requiere un montón de discusión, requiere un liderato político que asuma estas cosas y empiece a dirigir el país en esta dirección, y requiere que las fuerzas políticas, empresariales, sindicales, solidaristas, cooperativistas del país empiecen a pensar en este tema. No es que tengamos que tomar la resolución ya, pero sí en los próximos pocos años. Pero sí, don Miguel Ángel, debe ser tema en esta campaña que ya viene, debe ser uno de los temas que los costarricenses como electores debemos exigir a los partidos políticos que ya tomen posición sobre este tema y ya empezarlo a discutir en la próxima campaña electoral y en el próximo gobierno. Tiene usted toda la razón, don Paul. En esta campaña no pueden estar ausentes el tema de seguridad ciudadana,
que es probablemente el tema más urgente. No el más importante, pero el más urgente. Correcto. Porque eso nos está afectando todos los días de una manera cruel. Y como van las cosas este año, vamos a tener un año peor que todos los anteriores. En feminicidios, en crímenes colectivos, en que mueren varias personas, en personas que no tienen nada que ver con la lucha entre pandillas, que son víctimas colaterales. Qué terrible. Este año va terrible. Entonces, ese es un tema más urgente. El de más de fondo de todos es el de educación. Y que el problema más serio que tiene nuestro sistema de educación es que la gente no cree que tengamos un problema de educación. Y tenemos un seriosísimo problema de educación porque estamos atrasados en cobertura de secundaria. Atrasados. Muy atrasados con respecto a América Latina, no con respecto a Francia, Estados Unidos, con respecto a 11 países de América Latina. Estamos atrasados, muy atrasados en enseñanza universitaria, con respecto a países de América Latina, de nuevo, no con respecto a países europeos o los Estados Unidos o Japón. Entonces, realmente nosotros tenemos que tener conciencia de eso. Y no es solo cobertura, es la calidad. Los exámenes de PISA, entramos en 2009 por primera vez a hacerlos, 2009, 2012, 2015, 2018, 2022, la pandemia fue un año más tarde, y en todos vamos bajando en el conocimiento, en la capacidad de aplicación, no en el conocimiento teórico, sino en la capacidad de aplicación de matemáticas, de ciencia, de lenguaje de nuestros muchachos de 15 años. En todos estamos bajos y vamos bajando. Entonces tenemos ahí un problema seriosísimo. Y tenemos el tercer problema, otro problema muy serio de salud. No podemos tener un tercio de la población. No puede ser que tengamos una cuarta parte de la población de nuestra con atrasos en la atención de salud. Que haya unos 200, 300,000 personas en listas de espera, es normal, eso pasa en Inglaterra, esas proporciones, y pasa en los países escandinavos. Pero estas proporciones que tenemos hoy día no pueden ser aceptables. Entonces es otro problema, y el envejecimiento de la población lo va a agravar de nuevo, porque los viejitos somos más caros de mantener en salud que los jóvenes. Entonces, eso hace la cosa más complicada. Y pensiones. Esos son los grandes problemas. Don Miguel Ángel, Esos son los grandes problemas. Quiero agradecerle, el tiempo nos alcanzó. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta tarde aquí en Asiento Extra. Esto da para más. Vamos a tener que programar otra cita con usted para hablar un poquito más precisamente sobre estos retos a futuro que deben ser tomados en cuenta en esta campaña electoral. Don Miguel Ángel, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por habernos acompañado y espero que esté bien. Gracias, don Paul. Gracias, Polo. Yo de verdad que yo soy el agradecido con usted. Esto es algo muy importante para Costa Rica, hablar en serio de fondo sobre los temas. Qué dicha que está usted en estas cosas, qué dicha que Radio Extra está en estas actividades. Muchísimas gracias, don Miguel Ángel. Yo le pido que después me mande el enlace para el programa. Sí. No, esto se repite hoy a las 8 de la noche a través de Extra Radio, y tenemos la repetición también a través de Extra TV 42 a las 10:30 de la noche. Por supuesto, ya se lo mandamos. Don Miguel Ángel, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Son las 3 en punto, me estoy pasando ya del tiempo. La tía ya me está haciendo algunos ojitos. Ya viene ella y todo el equipo de producción de Extra Radio para mucho que contar. Muy buenas tardes, que la pasen bien.